Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, mis queridos suscriptores, creadores de cosas lindas con sus manos. Y para los que no me conocen y se están incorporando aquí en el canal de costura, también les doy la bienvenida. Soy Natalie Ponte, creadora de este canal, donde te muestro cómo realizar los patrones desde cero, paso a paso, las transformaciones, cómo llevar los patrones a la tela y también a la máquina de coser, claro que sí, para que puedas realizar ese diseño súper lindo que te muestro aquí en este canal. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy te quiero dar, más que un repaso, mostrarte nuevamente cómo realizar el patrón base de vestido para dama, pero súper base, es decir, sin ninguna modificación, ni entalle, nada de eso. Porque yo en el canal de costura, en la clase número 4, sí te expliqué a realizar este patrón base que te explico hoy, pero con entalles. Porque en ese video yo lo realicé, ese patrón, para realizar un vestido, verdaderamente, un vestido base que va entallado, te mostré cómo hacer para corregir algunos detalles y te quede muy bien dependiendo de la silueta de tu cuerpo. Pero hoy te quiero mostrar nuevamente cómo realizar este patrón sin ninguna modificación, porque mañana te quiero mostrar mediante este patrón que te voy a explicar hoy a realizar una chaqueta para dama o abrigo para dama con capucha. Entonces, como esa chaqueta que te voy a explicar no va entallada ni nada de eso, y para que no se me vayan a confundir y digan, ay no, ya, esto se convirtió en un arroz con mango, la costura es muy difícil, no sé hacer patrones, claro que no. Por eso que hoy te quiero dar este repaso y te va a servir muchísimo para todos los diseños que se encuentren aquí en el canal de costura. Y si quieres puedes ver también esa clase número 4 por si quieres hacer un vestido entallado, cualquier cosita. Allí también te doy esos tips que son muy importantes que lo tomes en cuenta. Y si no sabes tomarte tampoco las medidas, entonces ¿cómo hago yo el patrón? No te preocupes, porque también aquí en el canal te mostré cómo tomarte las medidas paso a paso. ¿Cuál es ese video? Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video y también en un comentario, si no te sabes tomar las medidas. Ahora, si sabes tomarte las medidas, puedes ver conmigo este video tutorial. Y si ya sabes cómo realizar este patrón base, bueno, también lo puedes ver de manera de repaso. Así que comencemos. Búscate un cafecito, una galletita, algo que te sientas cómoda para que puedas ver el video completamente y te puedas beneficiar del regalo que te quiero dar, que es conocimiento. Bueno, dicho esto, comencemos. Iniciemos con el patrón delantero. Yo realicé un margen porque quiero escribirles algunas cosas, pero tú puedes comenzar perfectamente desde el ángulo del papel. Si no, verifica con una escuadra si te quedó súper recta las líneas. Ahora, desde esta línea hacia abajo, tú vas a marcar la medida de talle delantero, que se toma junto a la base del cuello hacia la tira atada en la cintura por la parte delantera del cuerpo, como te muestro en la imagen, y haces entonces una pequeña marquita con esa medida de talle delantero y vas a trazar una línea guía hacia adentro, como te muestro yo aquí, utilizando la escuadra para que te quede derechito. Y en esta misma línea guía y aquí arriba vas a marcar la medida de cuarta parte de contorno de busto, que se saca dividiendo tu contorno de busto entre 4. Por ejemplo, 94 centímetros entre 4 es 23.5. Esa sería la medida a marcar. Te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que es 90 centímetros tu contorno de busto, lo divides entre 4, te da 22.5. Esa sería la medida que tú marcarías solamente desde esta línea hacia adentro, ¿ok? La medida de contorno de busto, como se muestra en la imagen, así se toma. Y lo vas a marcar tanto arriba como abajo, haces una pequeña marquita con la medida de la cuarta parte de tu contorno de busto que te tomaste y vas a trazar una línea para formar un rectángulo, ¿ok? Recuerden que estamos haciendo la mitad de la parte delantera de un vestido, el patrón. Ahora, desde este ángulo hacia adentro vas a marcar el ancho de cuello y hacia abajo el largo de cuello, ¿ok? Para sacar el ancho de cuello, tú lo que vas a hacer es tu contorno de cuello, así como te muestro en la imagen, por ejemplo, te da 37 centímetros, lo vas a dividir entre 6 y el resultado es lo que tú vas a marcar en el patrón como ancho de cuello, ¿ok? Eso es lo que yo voy a hacer una marquita entonces con esa medida. Este es un ejemplo que es 37 centímetros el contorno de cuello, pero puede variar. Ahora, para el largo de cuello lo que vas a hacer es sumarle 2 centímetros y ese sería tu largo de cuello base, el segundo método que yo te mostré que puedes utilizar. Y haces también una marquita y en el largo de cuello puedes entrar 1 centímetro para que te quede derechito aquí
esta parte del cuello y luego te vas a ayudar con la regla curva o también a mano alzada para trazar una curva suave y formar como tal el cuello base. Perfecto. La siguiente medida va a ser desde este ángulo hacia adentro, vas a marcar la medida de mitad de ancho de espalda. La mitad, porque estamos haciendo la mitad de la parte delantera de un vestido, el patrón, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar también otro ejemplo que te dé, supongamos tu ancho de espalda 37 centímetros, lo vas a dividir entre 2 y lo que te dé es lo que tú vas a marcar en el papel. Vas a trazar esta partecita de arriba desde el ángulo del papel o desde el ángulo del patrón que estás realizando hacia adentro. Vas a marcar entonces esa medida, haces una marquita y si quieres lo puedes llamar punto A. Ahora desde el punto A hacia abajo vas a marcar la medida de caída de hombro y mitad de ancho de espalda. Y en esta línea también y en esta también. ¿Ok? Medida de caída de hombro 3 centímetros y mitad de ancho de espalda, esta medida que está aquí. Por ejemplo, mi mitad de ancho de espalda es 18.5 más 3 centímetros es 21.5 centímetros. Sería la medida que voy a trazar, ¿ok? Y marcar. Entonces me voy a ayudar aquí con la regla. Y voy a hacer una pequeña marquita. Entonces 21.5 centímetros aquí de este lado y de esta línea también 21.5 centímetros. Voy a trazar una línea aquí bien derechita, esta línea guía. Y la medida de mitad de ancho de espalda, esta que está aquí, la vamos a aplicar también aquí abajo para poder trazar otra línea y formar la sisa, que es por donde entra nuestro brazo. Entonces voy a hacer una marquita acá y ahora lo voy a unir en línea recta de esta manera. Y en esta misma línea, desde el punto A hacia abajo, vamos a marcar entonces la medida de caída de hombro 3 centímetros. Y luego vamos a trazar una línea de aquí hasta el ancho de cuello para formar el ancho de hombro base, súper mega base. Y desde aquí hacia arriba vamos a subir 3 centímetros. Marcamos. Y ahora vas a buscar la mitad de la medida de mitad de ancho de espalda. En mi caso 18.5 centímetros entre 2 me da 9.2 centímetros. Entonces yo voy a marcar aquí 9.2 y desde esta marquita hacia adentro vas a entrar 1 centímetro y marcas. Y ya con estos puntos vas a trazar una curva suave, sea con esta regla poco a poco o puedes utilizar la regla gota y así formar aquí una curva suave. Miren que esta regla gota hace que la parte superior sea más recta y abajo caiga la curva, ¿ok? Si no, lo puedes hacer con una regla normal y luego haces la curva de abajo a mano alzada poco a poco con líneas entrecortadas, ¿ok? Tienes esas opciones también para formar esta parte de la sisa. Y ahora desde este ángulo hacia abajo vas a marcar la medida de altura de busto o alto de busto, desde arriba hacia abajo, haces una marquita con esa medida. Y hacia adentro vamos a marcar la medida de mitad de separación de busto, la mitad, ¿ok? Primero voy a trazar una línea guía aquí ayudándome con la escuadra para que me quede bien derechito. Y entonces voy a marcar esa medida, la mitad de la medida de separación de busto, ¿ok? Siempre recuerden que es la mitad porque es la mitad de la parte delantera de un vestido. Y esta misma medida la vamos a aplicar en esta línea de abajo, la medida de mitad de separación de busto. Y también en esta línea hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. Por ejemplo, 75 entre 4, 18.7. Esa es la cuarta parte, más 3 centímetros, 21.7. Inclusive puedes redondear a 22 centímetros, ¿ok? Siempre a más, nunca a menos. Otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que tu contorno de cintura es de 60 centímetros, entre 4 es 15, más 3 para pinza 18. Sería la medida que tú marcarías. Yo me voy a quedar con la de 75, entre 4 más 3, 21.7, voy a redondear a más 22 centímetros. Entonces en esta línea, desde esta línea hacia lo que es el lateral, vas a marcar esa medida y vas a hacer una marquita, ¿ok? Ahora, en esta marquita de mitad de separación de busto, hacia ambos lados vas a marcar 1.5 y 1.5 para formar la pinza de 3 centímetros.
Hacia arriba vas a trazar una línea buscando el medio, respetando 4 centímetros y trazas una línea así como te estoy mostrando y 2 líneas, una aquí de este lado y una hacia el otro lado para formar la pinza. Una pinza super base también, de esta manera. Ahora el costado lo vamos a cerrar. Desde la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza hacia la sisa, vas a trazar una línea. Y ahora para trazar la pinza de costado, tú puedes bajar los mismos centímetros que la medida de mitad de separación de busto o vas a bajar de 3 a 4 centímetros como medida base, aunque hay patrones que sí puedes bajar hasta 7 centímetros y luego marcar la diferencia de talla para formar la pinza de costado. ¿Cuál es la diferencia de talle? ¿Cómo se calcula? Se calcula restando el talle delantero con el talle trasero. Por ejemplo, mi talle delantero es de 44 centímetros menos el talle trasero que es 40, es 4 centímetros. La medida que te da es lo que tú vas a marcar aquí como pinza de costado. En mi caso entonces 4 centímetros, busco la mitad, 2 centímetros y voy a trazar una línea bien derechita buscando el medio hacia la línea de mitad de separación de busto, respetando de 3 a 4 centímetros como pinza base. Y trazas la línea abajo, esta y también una aquí arriba. Y de esta manera súper fácil entonces trazas la pinza de costado. Ahora, si tu pinza de costado, la diferencia de talla es más ancha, es más grande, por ejemplo 6 centímetros, no sé, o 7 centímetros, o que tú trazaste la pinza más abajo, porque también es válido, o que tu contorno de cintura es más pequeñito, en algunos casos la pinza entonces de costado te va a costar cerrarla en la prenda, así que tú vas a medir la línea de aquí abajo y lo que te dé la vas a aplicar en esta línea del medio y en la línea de arriba. Por ejemplo, aquí voy a extenderle un poquitico más, unos milímetros y la línea de arriba también. De esta manera entonces se te va a hacer más fácil cerrar la pinza de costado. Y trazas una línea aquí así y la completas hasta la línea de la sisa, ¿ok? De esta manera entonces sería el patrón y el contorno de cintura seguiría siendo el mismo. Te menciono esto para que se te haga súper fácil entonces cerrar esta pinza de costado en la prenda que vayas a confeccionar. Muy bien, ahora desde el contorno de cintura hacia abajo vas a aplicar la medida de largo de falda deseado. Por ejemplo, 50, 65 centímetros dependiendo, ¿ok? Entonces haces una marquita con el largo de falda y luego hacia adentro vas a ayudarte con una escuadra para trazar una línea guía y en esta línea guía y aquí arriba vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera nada más. Entonces, por ejemplo, tu contorno de cadera, un ejemplo, ¿ok? 105 entre 4 te da 26.2. Tú redondearías a 26.5 y es la medida que marcarías tanto arriba como abajo. Otro ejemplo, 106 entre 4, 26.5. Entonces lo marcas arriba y abajo. Esa medida, la cuarta parte de contorno de cadera. Obviamente tu contorno de cadera lo vas a dividir entre 4. Entonces yo voy a marcar esa medida tanto aquí, en esta línea, hasta aquí. Y también aquí abajo. Voy a marcarla aquí entonces también. Trazo esta línea para completar. Y luego voy a trazar otra línea aquí para formar un rectángulo y se me haga más fácil terminar de trazar el costado del vestido. Ahora, desde la línea de cintura, desde aquí hacia abajo, vas a marcar la medida de alto de cadera, altura de cadera. Medida estándar 20 centímetros, pero siempre es importante que te la tomes. Desde la cintura hacia la cadera, la parte más sobresaliente, ¿ok? Muy bien, entonces trazas una línea aquí como estoy haciendo yo. Y ahora vas a unir la cintura con la cadera, que puedes utilizar una regla como la regla esta que está acá, esta regla francesa, o simplemente también tu regla normal y luego vas allí diseñando la curvatura, dependiendo, ¿ok? Si aún no te conoces, por ejemplo, el diseño que tienes que dar, no te has visto bien, entonces puedes hacer esto también y aquí redondeas. Y ahora vamos a trazar la pinza de la parte de la falda. Voy a trazar primeramente una línea guía aquí y la pinza es de 8 a 10 centímetros. La medida base. Por ejemplo, yo le voy a trazar hasta aquí, tipo 8 centímetros.
Y luego trazo otras 2 líneas, una a ambos lados para formar la pinza. Súper fácil. Miren lo facilito que es entonces hacer este patrón de la parte delantera, que sería como que el más complicado. Aquí parte delantera. Muy bien. Entonces, terminado así, fíjense que no hice nada como he hecho yo en los patrones pasados. Por ejemplo, el contorno de busto, no agregué 1 centímetro ni nada de eso. Tampoco en la cadera, por ejemplo, no hice traslado de 1 centímetro. Tampoco hice traslado en el hombro, ¿verdad? De 1 centímetro. Ni hice la pinza aquí a nivel de la sisa, sino que es súper mega base este patrón, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con el patrón trasero. Voy a trazar una línea guía para trazarlo aquí cerquita. Una línea bien larga. Voy a ayudar con una regla así bien grandota. Y aquí entonces voy a trazar el patrón trasero. De aquí hacia abajo, desde este ángulo hacia abajo, vas a aplicar la medida de talle trasero. Haces una marquita con la medida de talle trasero y con la escuadra vas a trazar una línea guía donde vas a aplicar la medida que aplicamos en el patrón delantero, en esta línea y en la línea de arriba, la cuarta parte de contorno de busto nada más. Por ejemplo, 94 entre 4, 23.5. Esa sería la medida que yo voy a marcar aquí arriba y abajo, la misma medida que en el patrón delantero. Entonces aquí abajo también voy a aplicar esa medida, en mi caso. Trazo aquí, completo aquí esta línea y voy a trazar otra línea aquí arriba para formar un rectángulo y así trazar el patrón trasero o posterior. Trazo aquí así y ahora en este ángulo hacia adentro vamos a aplicar la misma medida de ancho de cuello. Por ejemplo, el contorno de cuello 37 entre 6, 6.1, 6.5, es decir, esta misma medida la voy a aplicar aquí. Aquí arriba, el ancho, el mismo ancho, debe ser el mismo ancho para que el ancho de hombro concuerde. Y hacia abajo vas a bajar de 1.5 a 2 centímetros. Yo voy a marcar 2 centímetros y voy a trazar una curva suave poco a poco con líneas entrecortadas. Miren, de esta manera también pueden trazar esta curva del cuello base. Muy bien, ahora desde este ángulo hacia adentro vas a marcar la medida de mitad de ancho de espalda. Por ejemplo, 37 centímetros entre 2, 18.5, la misma medida del patrón delantero. Vas a aplicar en el patrón trasero. Desde la parte superior del patrón hacia adentro, haces una marca y ahora vas a aplicar la misma medida que aplicaste en el patrón delantero. Caída de hombro más mitad de ancho de espalda. O puedes trazar una línea así, guiándote derechito si hiciste el patrón delantero junto al patrón trasero y trazas una línea, ¿ok? Voy a verificar aquí, me da correcto y entonces voy a trazar una línea. Caída de hombro más mitad de ancho de espalda. Perfecto. Ahora para trazar esta misma línea del patrón delantero, esta aquí, vas a trazar la medida de mitad de ancho de espalda aquí abajo, más nada. Así de facilito. Eso es para que ustedes sepan que ya trazando el patrón delantero ya pueden trazar el patrón trasero súper fácil. Entonces vamos a unir estas 2 marcas que hicimos con una línea recta como hicimos en el patrón delantero. Aquí vamos a bajar 3 centímetros, marcamos y en esta misma línea hacia arriba vamos a marcar 3 centímetros y marcamos. Luego desde esta marca hacia el ancho de cuello vas a trazar una línea para formar el ancho de hombro y luego vas a buscar la mitad de esta línea sin la caída de hombro, ¿ok? Esta misma mitad que marcaste en el patrón delantero lo puedes marcar también aquí, guiándote con el patrón delantero, o simplemente buscas la mitad, marcas y entras 1 centímetro para formar la curva suave que es la sisa, ¿ok? Debe darte exactamente la misma curva que en el patrón delantero. Miren, de esta forma, lo trazas así y listo. Aquí voy a marcar hacia adentro y también el patrón delantero para marcar aquí lo que es la mitad de la sisa. Perfecto. Y ahora aquí no voy a entallar, es decir, no voy a entrar 1 centímetro como les he explicado en videos anteriores, sino que simplemente voy a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura, la misma medida, más 3 centímetros para pinza. Ejemplo, 75 entre 4, 18.7 más 3, 21.7. Voy a redondear a 22 centímetros. Y entonces es la medida que yo voy a marcar aquí, ¿ok? Misma medida del patrón delantero. Marco aquí y voy a unir con la sisa para trazar aquí el costado de esta forma sencillita.
Y aquí voy a buscar ahora la mitad de esta medida de cintura. Entonces busco la mitad, aquí acerqué un poquito más la cámara para que se vea mejor. Y hacia ambos lados vas a marcar 1.5 y 1.5 para formar la pinza. Entonces de aquí de la cintura me voy a ayudar con esta escuadra para trazar una línea bien derechita hasta la línea superior, porque este es un patrón super mega base y no va así entallado tampoco a nivel de la espalda como tal, entrando 1 centímetro, sino que estoy trazando simplemente una pinza hasta arriba. Y ahora, trazada entonces la parte superior del patrón trasero, vas a marcar desde la cintura hacia abajo la medida de largo de falda. Haces una marquita entonces, y en esa marquita hacia adentro con la escuadra vas a trazar una línea guía, y en esa misma línea, es decir, desde esta línea hacia adentro y desde esta línea hacia adentro, vas a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera, nada más, la misma medida que aplicaste en el patrón delantero, ¿ok? Misma medida, entonces desde aquí hacia adentro, cuarta parte de contorno de cadera, es decir, tu contorno de cadera dividido entre 4, también aquí abajo, y luego vas a trazar una línea aquí para unirla con estas dos líneas y formar un rectángulo y formar la cadera. Ok, ahora desde la cintura hacia abajo vas a aplicar la medida de altura de cadera, misma medida del patrón delantero. En mi caso 20 centímetros, marco y trazo esta línea también importantísima para realizar diseños súper lindos. Ahora la pinza, vas a trazar una pinza de largo de 12 a 14 centímetros. Por ejemplo, yo lo voy a trazar hasta 12 centímetros y trazo esta línea aquí de este lado y esta otra línea del otro lado para formar la pinza. Y entonces, amigos, el patrón trasero sería este, ¿ok? Faltaría solamente trazar lo que es la cadera. Voy a trazarla aquí rapidito para que quede igual. Tiene que ser la misma curvatura, la misma medida, por eso que la voy a trazar así con la línea recta. Y aquí redondeo para que quede exactamente igual. Y de esta manera tan sencilla, mis queridos suscriptores y amadores de la costura, entonces trazamos el patrón super base. Y al cerrar la pinza de costado, entonces el costado te tiene que concordar, tiene que ser del mismo tamaño, si no, corrige. Entonces, mismo contorno de busto, mismo contorno de cadera, no hicimos traslado de ningún centímetro, no entallamos en la espalda, tampoco hicimos traslado en el hombro, sino que súper mega base este patrón, ¿ok? Para que lo tengan presente. Y bueno, entonces así ya terminamos estos patrones base que nos van a servir muchísimo para realizar diseños súper lindos aquí en el canal de costura Natalie Ponte. Espero que te haya gustado este video tutorial. Si es así, regálame un like, compártelo a todas esas personas amadoras de la costura y nos vemos en un próximo video tutorial.